El maestro, mientras subía la montaña, fue llamando a los que él quiso y se fueron con él. Los convirtió a sus compañeros para enviarlos a predicar a los 12 con poder para expulsar demonios. Y constituyó un grupo de 12 apóstoles: Simón, a quien le dio el sobrenombre de Pedro; Santiago, el de Zebedeo, y su hermano Juan, a quien le dio el sobrenombre de Boanerges; Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Tadeo, Simón el Celotes y Judas Iscariote, que lo entregó. Evangelio según San Marcos, capítulo 3, versos 13 al 19. El Hijo de Dios necesita apóstoles que permanezcan con Él y sean misioneros de su palabra. Notas amables a la palabra de Dios, viernes 21 de enero, año 2022. Vamos a pensar hoy en esa posibilidad de seguir al Maestro de Nazaret. De eso se trata el tema: ser aquellos discípulos misioneros de Jesús de Nazaret. Así como ha existido esa palabra a lo largo de la historia: apóstol, discípulo, misionero. Y como se le dio tanto énfasis en la quinta conferencia episcopal latinoamericana celebrada en Brasil, y allí se habló de discípulos misioneros de Jesús de Nazaret en la ciudad de Aparecida. Ubicándonos en ese capítulo 3 del Evangelio según San Marcos, como el maestro da como dos claves importantísimas para una persona que quiera ser discípulo misionero, pero del maestro. Uno no es discípulo y misionero de otro ser humano. Esa posibilidad no existe. Las personas no seguimos a otras personas. La Biblia dice, se trata de seguir al maestro, de estar con el maestro, de recibir los poderes del maestro, de dejarse guiar por el maestro. Es que se trata de eso. Entonces, cuando una persona maneja muy bien esa posibilidad, es un excelente discípulo de Jesús de Nazaret. Por eso es tan importante entrar a decir que el Hijo de Dios necesita personas, hombres y mujeres, que puedan ser apóstoles, que permanezcan con Él y sean misioneros de su palabra. Y eligió a 12, dice la Santa Biblia, y aparece el primer verbo para ser un buen discípulo, para que estuvieran con Él. Y ahí está la clave. Se trata de estar con el maestro, de conocer a ese maestro, de estudiarlo, su vida, su historia, su palabra, su personalidad. Y aparece el segundo verbo para enviarlos. Y la misión la dice es el maestro, no uno. El maestro es el que guía la conciencia, la inteligencia, los sentimientos, y le dice al misionero por dónde tiene que caminar, y eso lo dice el maestro, para estar con él y para enviarlos a anunciar la palabra de él, y esa palabra se anuncia con poderes. ¿Qué significan los poderes? Servicio, caridad, misericordia con los demás. Entre más poderes tenga una persona, entre más talentos tenga un hombre y una mujer para predicar la palabra de Dios, debe convertirla en servicio, en caridad y en misericordia. El Papa Francisco indica que para ser un discípulo misionero es importante estar disponible al llamado de Dios, vivir unido a Dios, dejarse guiar por el Espíritu de Dios y dar testimonio básico de Dios en el mundo. Yo creo que mejor cátedra no existe de la que da el Papa Francisco, y eso fue con motivo de un mensaje un 1 de octubre del año 2021,
Hablan del Papa del discípulo misionero precisamente en el mes de las misiones según la Iglesia Católica, el mes de octubre. Entonces el discípulo misionero, según el Papa, está disponible para Dios, está con Él unido a Él, se deja guiar por el Espíritu y da el testimonio de su Maestro. Pero hay algo que llama la atención en el Papa. Del Papa dice que la misión no es un proselitismo, sino que es lograr llevar a las personas para que se encuentren con Dios, llevar a hombres y mujeres para que se encuentren con Dios. Muy inteligente el Papa en utilizar esa palabra proselitismo. Hay que recordar que la misión no es proselitismo, no es una carrera. No es una venta de cosas callejeras, no es decir, el que venda más, el que meta más propaganda, publicidad, el que mande más mensajes por las redes sociales, ese atrapa más gente para la Iglesia Católica. No, es que la religión no es un proselitismo, dice el Papa, es un encuentro de personas. El discípulo misionero experimenta que es una persona elegida por su maestro, es llamada por su maestro, tiene un encuentro con su maestro y tiene un estilo. La Biblia, la teología y la hermenéutica bíblica habla de un estilo, de un discípulo misionero, un estilo. ¿Y cuál es el estilo? Amar, servir, trabajar, pensar, sentir, actuar. Hay una combinación de verbos bien interesantes para un discípulo misionero. Ejemplos, hay cantidad de ejemplos en la Biblia de personas discípulas de Dios en el mundo que se convirtieron, por ejemplo, Abraham en el modelo de la fe para la historia de la humanidad, una persona atenta a Dios, a la palabra, obediente a lo que le indica Dios, los profetas en la Santa Biblia. Samuel con unos oídos dispuestos a oír y obedecer y dándole una respuesta de amor a Dios, por ejemplo, el llamado a Samuel. Y por eso el corazón del discípulo misionero debe impactarse y reconocer a su maestro. Esa palabra es interesante porque también se la había escuchado al Papa Francisco en varias ocasiones y dejarse impresionar por el maestro. El discípulo misionero se deja conducir por su maestro, es fiel a la palabra del maestro. Oigan esto, el discípulo misionero se forma para poder identificarse con su maestro. Entonces no puede ser una persona que está repitiendo todos los días lo mismo, sino que tiene formación, tiene una cultura de la fe, es buen lector, lee la palabra, lee comentarios, está atento, diligente. Formación, eso significa formación permanente. Así como los sacerdotes tienen esa genialidad de estar formándose permanentemente, asistiendo a encuentros, a congresos, realizando estudios, licenciaturas, especializaciones, todo para poder servirle mejor a su maestro. Si es así, bienvenido sea, para poder servirle mejor a su maestro. Entonces, ahí tenemos un discípulo misionero y tenemos un ejemplo maravilloso de todos los que trae la Santa Biblia. Hay uno bien maravilloso que es María, es por excelencia modelo de un discípulo misionero. María Santísima es un modelo excelente porque vive en comunidad, vive unida en la comunidad para la formación de los discípulos y se sabe mover muy bien en ese ambiente de lo que es un discípulo, una persona obediente, sencilla, humilde, que se haga la voluntad de Dios, guardaba todas sus cosas en su corazón. Ahí hay un modelo, María, por excelencia, modelo de un discípulo misionero. El discípulo misionero se encarga entonces de todo ese proceso que se trata de escuchar el querigma, la palabra de Dios, la catequesis, vivir en comunidad con los demás, la misión, la misma mistagogía de la palabra sacramental para proyectarse como discípulo misionero del Señor. Hemos aprendido una buena lección en el día de hoy. El Hijo de Dios necesita hombres y mujeres, discípulos misioneros que estén con Él,
que lo escuchen a Él, que le obedezcan a Él para que puedan cumplir su misión. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Cairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué,